Botella ha logrado consolidar un sólido matrimonio con José María Aznar, expresidente de gobierno, al que acompañó en el Palacio de la Moncloa entre 1996 y 2004. Además, es una figura destacada en la política española. Reconocida por su papel multifacético, desde el año 2013 se desempeñó como concejal del Ayuntamiento de Madrid y fue la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de la capital española en el año 2011. Actualmente es fundadora y presidenta de la Fundación Integra. Durante su mandato como alcaldesa, se enfocó en promover políticas que modernizaron la capital española e impulsó el primer Museo de las Artes, Arquitectura, Diseño y Urbanismo de España. Su liderazgo también se extiende a la esfera social a través de la Fundación Integra, dedicada a la integración laboral de personas vulnerables. Un placer estar con Ana Botella en Lima. Gestora pública de profesión, ella es licenciada en Derecho y toda una vida dedicada a la gestión pública y la política. Entonces, la primera pregunta de cajón es cómo hacer toda una vida familiar, toda una vida como la que todos los demás tenemos y llevarla en paralelo, digamos, o poder manejarla. Bueno, yo creo que te lo tienes que proponer. Te lo tienes que proponer y además yo creo que da más tiempo luego el día de lo que parece. Eso por un lado. Luego, mi generación era más complicada, ¿eh? Las que hicimos el cambio de la mujer en España es mi generación. O sea, yo cuando las oigo ahora me asombro. Nosotras, en esa época, yo la carrera todavía la hago cuando no había muerto Franco, estábamos todavía en la dictadura, cuando acababas la carrera tenías que trabajar, pero que pareciera que no trabajara. La casa la tenías que llevar como si pareciera tampoco que no trabajaras. Tenías que pedir permiso, porque a todo el mundo alrededor había mucha gente que le parecía muy mal que trabajaras. Por un ejemplo, solo un ejemplo, la primera cuenta que abro yo en un banco no tenías capacidad para abrirla sola, tenías que pedir permiso a tu padre o a tu marido, porque el Código Civil anterior a la democracia no lo permitía. Pero yo creo que es cuestión de organizarte y de marcarte una meta, ir siempre tratando de... Y sinceramente creo que mis hijos hemos estado muy ocupados, pero no tienen la sensación que a ellos les hayamos dejado en un segundo plano. No. Bueno, eso la lleva a ser la primera alcaldesa de Madrid. Claro, una evolución casi desde la prehistoria, como describes en la mujer, con la mujer en actividades políticas y en el mundo empresarial o de la gestión pública. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué experiencia o qué es lo que más te costó en ese momento o en esa etapa? Bueno, vamos a ver, yo está claro que me gustaba el servicio público, porque si no, en vez de haber hecho oposiciones a la administración, hubiera hecho otra cosa. Yo además, bueno, yo soy la mayor de 3 hermanos y mi padre, que era de su época, pero sin embargo tuvo una cosa muy clara, que como teníamos 13 hermanos y era muy posible que no heredáramos nada, que las mujeres teníamos que tener la misma formación que los hombres, porque nunca se debía depender de nadie, que yo creo que esa fue una enseñanza muy buena. Entonces, bueno, yo como me quería dedicar al servicio público, hice oposiciones. Yo en ese momento ya había conocido a mi marido, nos habíamos conocido en la facultad, éramos compañeros de curso, pero nos habíamos conocido en el viaje de fin de carrera. Y decidimos casarnos en cuanto saqué yo las oposiciones, que él le faltaba un año en la escuela, decidimos casarnos con gran escándalo, porque en ese momento pensar que un matrimonio se casaba y la que trabajaba era la mujer, eso pareció horrible. Pero bueno, lo hicimos y la verdad es que yo hubo un momento que me di cuenta cuando ya había empezado a trabajar que mi marido quería ser presidente del gobierno, porque lo tenía clarísimo, y entonces vi muy claro que o yo dejaba mi vida profesional en un segundo plano durante un tiempo, o si no, ahí sí íbamos a ser 2 personas que nos encontrábamos circunstancialmente por el pasillo de casa. Y entonces yo decidí que solo trabajaba por las mañanas
y que le iba a ayudar a él todo lo que yo pudiera para que cumpliera su objetivo en el que yo creía. Es verdad, porque el presidente Aznar es presidente del gobierno español bastante antes que llegues a la alcaldía de Madrid. Quiere decir que retomaste esa posición y se creó. Pero hay una cosa que me parece importante y creo que es diferencial. El gobierno de un país es estratégico, es muy amplio, etcétera, y por supuesto muy importante y trascendental. Pero gobernar una ciudad genera una cercanía con la gente, porque tú te paseas, caminas, vives en el lugar donde estás y la gente te habla, porque estás en contacto directo con la gente. Esa experiencia, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? ¿O qué sientes después de haber pasado por ahí? Bueno, yo primero sí que me gustaría hablar de los años de la presidencia del gobierno, porque también teníamos contacto con la gente, ¿eh? O sea, yo precisamente durante los años de la presidencia del gobierno y los años de antes, porque mi marido fue presidente de la Junta de Castilla y León cuando teníamos 33 años. Entonces yo en ese momento, ahí nació nuestro tercer hijo, yo trabajaba en ese momento, solo por las mañanas, pero trabajaba. Y luego las campañas electorales, o sea, yo me metí absolutamente en las campañas electorales de la presidencia del gobierno, que a mí por supuesto me mandaban a sitios donde no quería ir nadie, pero me mandaban a pueblos. Y en ese momento el contacto que tenías con la gente era tremendo. O sea, el contacto que se tenía entonces en el mundo de la política era mucho más que ahora, el contacto personal, directo. Yo siempre digo que los años de la presidencia del gobierno, que además, bueno, yo creía en lo que se estaba haciendo, la verdad es que se transformó el país, pero yo además hay una cosa, nunca podremos devolver todo el cariño que recibimos de la gente. O sea, yo siempre lo recuerdo que evidentemente hubo momentos terribles y momentos, pero el cariño que recibimos de la gente fue algo impresionante. Y luego yo creo que yo estuve muy contenta de poder acompañar a mi marido en algo en lo que creía y en que cuando terminamos el país estaba mejor que cuando había llegado. Entonces yo creo que yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Y luego ahí fue cuando yo ya digo, bueno, entonces ahora yo qué voy a hacer, y entonces ya decido dedicarme a la política. Y entonces fui en la lista del entonces presidente de la comunidad, que se presenta como alcalde de Madrid. Voy de número 3 al principio y luego de número 2 en la lista con Alberto Ruiz Gallardón, y fue una experiencia maravillosa. O sea, realmente fue una experiencia maravillosa porque ahí sí que trabajas en contacto permanente con la calle. Tienes además que atender a unas necesidades que tienen que ser rápidas, o sea, que no admiten. Y yo tuve la suerte, los 4 primeros años, de llevar los servicios sociales de la Ciudad de Madrid, que los servicios sociales de la Ciudad de Madrid, o sea, son un Panzer, o sea, tienen una potencia brutal. Y además en esos años multiplicamos el presupuesto, porque ahí todavía éramos ricos. O sea, España ahí todavía era rica, no había llegado la crisis financiera del 2008, que fue el momento. Entonces, de esos 12 años que yo estuve en el Ayuntamiento de Madrid, los 6 primeros fueron muy ricos y los 6 ya estábamos con la crisis financiera. Entonces, por poner un ejemplo, yo una de las cosas que llevaba era la cooperación al desarrollo. Solamente la Ciudad de Madrid daba 20 millones de euros en cooperación al desarrollo. Y eso me dio la oportunidad de venir mucho aquí. Eso luego. Entonces, pero en ese momento los servicios sociales, pues ya preveíamos que íbamos a ser una población cada día más envejecida. Hay que tener un proyecto, saber un poco, tratar un poco de adelantarte y saber lo que va a pasar. Ya las proyecciones nos decían pues, que íbamos a una población muy envejecida. Yo una de las cosas en que me empleé mucho fue en hacer, pues no sé, residencias de ancianos, más centros de día,
teleasistencia, que son fantásticos. La teleasistencia nos la multiplicamos por... Hicimos escuelas infantiles, hicimos una cosa que se llama el SAMUR social, que el SAMUR social trabaja con la gente sin hogar. Entonces el SAMUR social va por las calles de la ciudad, cogiendo a las personas que están en la calle, ofreciéndoles una plaza en distintos sitios. Si no quieren la plaza, no les puedes sacar de la plaza, de la calle, porque no te lo permite la ley. Ese SAMUR social, la verdad es que ha sido modélico, ya tiene más de 20 años. Y la verdad es que ha ido fantásticamente bien. Se hizo imitación del SAMUR Protección Civil, que hacía lo mismo, pero en tema sanitario. Y bueno, la verdad es que esos 4 años de aumento de los servicios sociales de la Ciudad de Madrid para la gente que más lo necesitaba, la verdad es que... Porque además teníamos un presupuesto importante. O sea, y además es que en ese momento es que trabajábamos sin horas. O sea, yo veo ahora la diferencia con... Yo es que llegábamos al despacho por la mañana y es que yo esto que... O sea, los viernes es que nos estábamos allí, pero además todos, hasta la hora que hiciera falta. O sea, luego ya, pues ya si vas a salir, tal cual, entonces ya... Pero... Y yo además, a ella sí que tuve mucha suerte porque es que ya mis hijos eran mucho mayores. Y has tocado el tema, yo quería ir a esa pregunta, y te me has adelantado un poco, pero los problemas no son pocos, son muchos. Ya nos pusiste sobre la mesa que te enfocaste en generar soluciones para los que menos soluciones tenían, ¿correcto? Pero por otro lado, la billetera ajustó en un momento determinado y tu formación también te llevaba a tener conciencia de que los recursos hay que saber gestionarlos y saber manejarlos. ¿Cómo pudiste lidiar con eso? Porque, claro, es lindo y es muy bueno el generar toda una serie de soluciones para los desvalidos, etcétera, y para los que menos recursos tienen. Dicho sea de paso, Madrid probablemente sea una de las mejores, si no la mejor ciudad del mundo, ¿no? En transporte público, en calidad de vida, ¿no? El agua de Madrid es famosa, por ejemplo, o sea, quizá como ciudad sea la más... Aparte que es entretenida, culta y preciosa. Pero cuando ajustan los zapatos, Ana, ¿cómo es que uno enfrenta eso? Porque tiene que recortarse un poco a sí mismo. Tú tuviste que hacer ajustes que te deben haber dolido, supongo. Sin duda. Lo que pasa es que yo creo que esa es un poco la diferencia con lo que ocurre con los políticos de ahora. O sea, yo creo que tú tienes que hacer lo que tú creas que es mejor. En este caso, para tu ciudad y para tu país. Porque yo además, desde luego, lo que nunca tuve duda es que Madrid es la capital de España y que a mí, por mucho que me importaba Madrid, pero yo tenía que atender a los requerimientos que en ese momento se le exigían a España como país. En ese momento la Unión Europea exige que España tiene que reducir, por ejemplo, el déficit. En el primer año me parece que eran 4 puntos. Entonces, de esos 4 puntos, un punto se redujo por parte de los ayuntamientos y me parece la cifra exacta, creo recordar que en la Ciudad de Madrid, ya estaba yo en la alcaldía, contribuimos con 1 punto a esa parte del ayuntamiento, de lo que había aportado al Estado. Porque yo en ese momento lo tenía clarísimo, o sea, yo decía, si la Unión Europea está exigiendo a mi país, y esto va a ser bueno, que recortemos el déficit, y los ayuntamientos hemos contribuido a la deuda que tenemos, pues no nos queda más remedio que ajustarnos. Claro. Y además, ahí lo que se demostró es que las grandes obras que se habían hecho, que costaron mucho dinero, la Ciudad de Madrid tenía capacidad para pagar la deuda. O sea, con lo cual, es verdad que hubo cosas que o sea, no es que me dieran pena. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que tuve que cargarme es la cooperación al desarrollo. Estando yo en la alcaldía, tuve que decir, esto se terminó. Y otra, por ejemplo, cosas así que a mí me apasiona la música. O sea, no hay nada que me guste más que la música, la ópera. Y tuve que quitar completamente, por ejemplo, la subvención que daba el Ayuntamiento de Madrid
Pues para el teatro y la ópera. Porque claro, La priorización hay que priorizar. es fundamental. Y además, aparte de priorizar, yo creo que es fundamental hacer lo que crees que debes hacer con independencia que a ti no te sea rentable. Porque claro, o sea, Madrid, España en general, es un fenómeno porque probablemente sea el destino turístico por excelencia, que no tiene todas esas cosas nuevas, modernas, más allá de que tiene mucho entretenimiento y es muy moderna, pero sobre todo por la tradición, por lo que significa históricamente, arqueológicamente España. Y entonces están acostumbrados los españoles a recibir gente de todas partes, de todos los continentes. Pero lo que viene ocurriendo en los últimos, no sé, 20 años o más quizá, pero sobre todo en los últimos 10, es que mucha gente va a España y se queda. Y no solamente los que tienen ascendencia española, digamos los hispanoamericanos, sino en realidad viene gente de toda Europa, el este de Europa muchísimo, y el Asia, que es un fenómeno relativamente nuevo en España. Entonces, ya entrando un poco a cómo vislumbras los nuevos problemas o los nuevos retos que una ciudad como Madrid, que dicho sea de paso, se replican en otras ciudades como las sudamericanas, como Bogotá, Lima, Santiago, etcétera. ¿Cómo crees, a dónde va a terminar esto? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Te parece que va a desbalancear lo que era Madrid o lo que era España? yo creo que no. O sea, vamos a ver, hay una cosa fundamental para que eso no ocurra. O sea, yo creo que hay dos cosas fundamentales que luego son la educación y la historia. Y creo que eso es fundamental, que nos demos cuenta que como no consigamos que la gente tenga una buena educación y conozca la historia, vamos mal. Yo creo, o sea, España este año ha tenido 82 millones de turistas. O sea, lo cual quiere decir el doble de la población española. Claro. Yo creo que el turismo, a mí me parece fantástico el turismo, yo creo que además España se está convirtiendo en un país de servicios, con lo cual el turismo es fundamental, pero yo creo que hay una cosa muy importante, es que las ciudades no pierdan su identidad. O sea, yo creo que al final lo que da calidad a una ciudad es que sus barrios tengan vecinos. O sea, lo que da calidad a un barrio es que haya la tienda de comestibles, que la farmacia, que tal, la escuela infantil, o sea, que haya vida. Cuando se expulsa a los vecinos, la ciudad pierde la identidad. Y yo creo que una de las cosas por las que viene la gente a Madrid, sin duda, el tema cultural, es una ciudad muy integradora, con una gente amable, la restauración, pero la identidad de la ciudad yo creo que eso es muy importante y yo creo que eso debe continuar. Segundo, yo creo que tenemos la gran cuestión española, me da igual que sea Madrid, o sea, una de las grandes cuestiones hablando de este tema de turismo y demás, es la demografía. O sea, España solamente hay dos países en el mundo, que son Japón y Corea del Sur, que tengamos una demografía tan baja. Con lo cual, eso quiere decir que vamos a necesitar la población de afuera, tanto para el tema del turismo como, por ejemplo, para cuidar. En general. O sea, lo vamos a necesitar. Tengo que decir que casi la única ley con la que estoy de acuerdo que ha hecho el gobierno actual es la que ha hecho sobre la inmigración, que la ha hecho de acuerdo con el PP. Creo que hay que dar papeles a la población inmigrante que está en España sin papeles. No puede ser, o sea, no puede ser que lleguen y estén no sé cuánto tiempo sin papeles, porque eso luego, pues hay gente que abusa, hay gente que tal. Creo que es fundamental que ahora mismo se legalice a los que hay. Y luego yo creo que lo que es fundamental, y esto creo que es igual para toda Europa, es que la población que viene de fuera venga con sus papeles, con su contrato de trabajo, venga con todo, sepan lo que vienen a hacer, y hay que hacerlo, es que no queda, es que es así.
Hemos hablado de demografía, hemos hablado de la gestión de una ciudad, de cómo es que has vivido la gestión de un país, acompañando al presidente Aznar, pero hay un elemento fundamental y creo que Madrid es descollante en esto, y tú viviste parte de eso, fuiste parte de eso, que es la infraestructura. Hemos hablado de servicios, pero la infraestructura de Madrid, yo conocí Madrid hace muchísimos años, hace 40 años conocí Madrid, ya era una ciudad importante, por supuesto, pero lo que es hoy no se compara, pero en lo más mínimo, desde el punto de vista de lo moderna, de lo práctica y de lo estructurada que está. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Además es complejo manejar el momento de generar la infraestructura, porque hay que cerrar calles, hay que tener un manejo político importante. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo recuerdo muy bien cuando España era pobre. La España era muy pobre. Y recuerdo muy bien cómo era España y cómo era Madrid, las carreteras que no había, y cómo pues de ir de Madrid al sur de España tenías casi que dormir por el trayecto. En fin, no tiene absolutamente nada que ver. Solo ha habido también 3 países en el mundo, junto con España, que hayan progresado tanto en 40 y tantos años. Había los ranchitos que hay aquí, allí los había, o sea, Vallecas, todo era alrededor. Entonces, las infraestructuras se hacen en 2 momentos fundamentales. Y yo he tenido la suerte de vivir las dos. Las infraestructuras españolas fundamentales se hacen en la época que mi marido era presidente. Es cuando España, después de entrar en la Unión Europea, entra en la moneda única y tal y cual, y los famosos fondos europeos. Los famosos fondos europeos que, como anécdota contaré, que el día que mi marido se va a negociar lo que iba a dar la Unión Europea a España, yo le dije: José, si no traes un buen resultado para España, no vuelvas. Y entonces se ha ido por la mañana y llegó como de madrugada, habíamos hablado, y entonces, bueno, llegó, pues eso, cuando clareaba el alba. Entonces yo le estaba esperando, y cuando llegó le dije: menos mal, has podido volver, porque si no... Cuando yo hablaba de la influencia me refería... Si no, te tenías que quedar allí. Entonces, lo increíble de esos fondos europeos, que además en ese momento no solo nos llevamos los fondos que estaban para España, también se llevaron fondos de Italia, que en ese momento no fue capaz de presentar los proyectos. No sé si algo también de Grecia. Entonces eso fue fantástico, porque se hicieron autopistas, autovías, se hizo de todo. O sea, se hizo el aeropuerto, se hizo el proyecto del aeropuerto de Barajas, que se ha terminado después. Se hizo, por ejemplo, bueno, es que todas las carreteras de España, el AVE, a más sitios. O sea, el primer AVE se hizo en la época de Felipe González, en el año 92. Y el metro, ¿no? La modernización del metro. Eso se hace un poquito después. Ah, vale. O sea, ahí también se hace, pero ahí, como si dijéramos, ahí había una infraestructura de metro ya. Y el metro, eso lo hace la Comunidad de Madrid en la época que Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. Que es verdad que coincide en la presidencia del gobierno con mi marido. O sea, Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y mi marido era presidente del gobierno. Entonces, el metro fue fundamental. Yo, por ejemplo, aquí he ido en distintos momentos a los pueblos jóvenes de Lima, y claro, tú te das cuenta que el transporte es informal. Eso a la gente la destroza, porque claro, tiene un montón de horas para llegar a su sitio de trabajo, y así era Madrid. Entonces, poco a poco se va haciendo metro. En la época de Alberto Ruiz Gallardón se hace mucho, y encuentro que él hace una cosa muy importante con el metro, que es llevar el metro a Vallecas. Okay. Vallecas era un barrio a las afueras de Madrid, las afueras, que tuvo chabolas durante mucho tiempo, hasta la época mucha gente ya, empleada que tenía mucha que gente entrar empleada a Madrid y que salir. tenía, y hace otra cosa fundamental, que es llevar la Asamblea de Madrid allí. Entonces tú, cuando llevas
un edificio que supone una serie de cosas, cambias la dinámica de alrededor. Luego, en la época que Alberto Ruiz Gallardón era alcalde de Madrid, yo estaba en servicios sociales entonces, esos 4 primeros años, la obra del soterramiento de la M30. Bueno, la obra del soterramiento de la M30 es primero un ejemplo de colaboración público-privada. Se saca concurso y entonces las principales empresas constructoras del país son las que hacen ese soterramiento en un tiempo récord, porque tenía que acabarse en 4 años para cuando llegaran las elecciones, se acabó. Entonces eso ha sido fundamental porque luego las grandes empresas españolas, cuando ya no hay dinero en los presupuestos para obra pública, y además hay mucha que ya está hecha, pues han podido ir fuera. Claro. Porque esa obra fue un ejemplo de cómo se hizo de rápido y cómo cambió, porque esa además fue, en esa época decíamos en el lenguaje interno municipal, decíamos que la ciudad tenía una herida que era la M30. Entonces la M30 era una autovía, no muy grande, que separaba, como si dijéramos, la zona buena de la ciudad de la zona, de toda la zona de menor renta y demás. Y eso también está comprobado, que cuando tú integras zonas de distinta forma de vida y distinta renta, eso ayuda mucho. Yendo un poco a tu visión de Latinoamérica, la conoces muy bien, me consta, has viajado muchísimo por Hispanoamérica. Hay ciudades que han evolucionado, unas mejor, otras no tanto, pero ¿cómo las ves? Porque hace muchos años que tú vienes pasando por acá, me hablabas de la época de la colaboración. Entonces, ciudades como Bogotá, como Lima, como Santiago, que tienen retos grandes, insisto, unas más que otras. Lima es un ejemplo, se están haciendo rutas de metro, se están haciendo un nuevo aeropuerto, se está haciendo toda una serie de cosas. ¿Tú cómo has visto la evolución? De Lima. En general de Lima, Bogotá, ¿crees que falta mucho con la experiencia que tú tienes, con lo que has vivido? Y a eso iban un poco mis preguntas. ¿Qué dirías que falta aquí, Hombre, en estas ciudades? Yo creo que falta mucho. O sea, pero además falta mucho por una cosa, que o sea, no sé si lo hablábamos hace un momento, antes de... O sea, Perú lo tiene todo para ser un país con un nivel de vida muy alto. O sea, tenéis todos los climas del mundo. O sea, podéis tener productos agrícolas de todas, de cualquier clase. Tenéis minerales, tenéis recursos naturales, tenéis unas posibilidades turísticas impresionantes. O sea, es que realmente, no sé, me da igual. A mí, por ejemplo, eso no sé si es porque soy española, pero creo que no, creo que es objetivo. A mí, la Plaza de Armas me parece un sitio maravilloso, pero me parece a mí maravilloso Cuzco, me parece maravilloso... es que hay tantos sitios que yo creo que las posibilidades que tiene... Y luego, además, hay una cosa, por ejemplo, curiosa en Perú. Por lo que tengo entendido, los datos macros siempre han sido buenos. Sí. Siguen siéndolo. Y siguen siéndolo. Y además creo que hay un presidente del Banco Central que es que... Pero bueno, si las cifras macros son buenas, hagamos proyectos, ¿no? O sea, porque... Ese era justo mi punto, porque lo que pasa en muchos de los países latinoamericanos es que hay una especie de miedo a emprender este tipo de cosas, porque el costo político de corto plazo suele ser muy alto, ¿no? Y además siempre se generan cuestiones vinculadas a posible corrupción, etcétera, pero al final quien paga los platos rotos es el ciudadano. Entonces, es la valentía, digamos, de los gestores políticos, de los que están trabajando, los que tienen que animarse y hacerlo, porque es lo que tú has descrito, y creo que es la palabra que más discurre a lo largo de toda esta conversación, que es la vocación de servicio, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay una cosa fundamental. Estamos asistiendo, yo creo, a un cambio de modelo social, y una de las cosas que la gente no quiere ser responsable de nada. O sea, y yo creo que hay una cuestión fundamental. Cada uno somos responsables de nuestros actos. El principio de no responsabilidad no es bueno para hacer una transformación de un país o una ciudad. Si no haces nada, no te equivocas. O sea, está clarísimo. O sea, si yo me quedo quieta en un sitio, pues nada, fenomenal. Entonces, no me equivoco. Pero yo creo que en esa
si tú quieres hacer un servicio, me da igual, al pueblo donde vivas, a la ciudad donde vivas, a tu administración, a tu país, tú tienes que procurar hacer las cosas bien, pero ya todos sabemos que es más seguro si no haces nada. Pero no a mí ustedes que hay que firmar, ¿sabes? Claro. Entonces eso no puede ser. O sea, y además yo creo que hay que saber mirar a un poco más de largo plazo. Y entonces yo creo que en todos estos países hay que lanzarse. O sea, esto me lleva a otro espacio en el que también tienes mucho que ver y haces mucho, que tiene que ver con la educación, ¿no? Tú eres miembro del Consejo del Instituto Atlántico de Gobierno y que justamente apunta, entiendo, a capacitar y preparar talentos y gestores jóvenes que entren a la... ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Por qué? ¿Cuál es el grado de importancia que tú ves? Esto vinculado al tener que hacer tantas cosas, ¿no? Pues yo creo que la educación es fundamental siempre. Yo creo que la formación de gestores públicos es absolutamente fundamental. Y yo creo que luego además vivimos en un momento en que el cambio en el mundo es tan permanente que el proceso de educación de todos tiene que ser constante y permanente. O sea, si miramos lo que ha cambiado el mundo hace un montón de años ahora, pues es que es de hace 4, es que va cambiando. Entonces yo creo que cualquier institución educativa, por pequeña que sea, que trate de contribuir a eso, es bueno. Y yo creo que el Instituto Atlántico sí que podríamos intentar, ojalá lo consigamos, formar gestores, se ha hecho, o sea, formar gestores, pues por ejemplo, de esta zona del mundo. O sea, yo creo que yo desde luego, a mí sí me dices de todo el mundo, o sea, yo lo que más quiero es esta zona del mundo, fuera de mi país, por razones evidentes. O sea, porque es que además, pues no sé, tenemos la misma lengua, tenemos la misma cultura, tenemos la misma religión, yo creo que a veces no nos damos cuenta de la potencia que podría tener una real, como lo ha habido en algunos momentos, una real vinculación entre España y esta parte del mundo, porque además hay que tener en cuenta una cosa. En muy pocos años podemos ser la primera lengua del mundo. O sea, tú, por ejemplo, pues no sé, ya se ha dicho muchas veces que va a llegar un momento que el próximo presidente habrá un presidente de los Estados Unidos que tendrá que hablar español. Me quiero ir un poco a esa interrelación entre Latinoamérica y España. Lo has tocado y es un punto, es una tarea no resuelta y no ejecutada. Hace poco, conversando con el presidente Aznar, él decía que los Estados Unidos, que es el gran líder occidental y obviamente el líder regional, pues no tiene una política educada, pero dijo, pero España también. Y claro, España está en Europa, de la hispanidad es la punta, digamos, que está más adelante, ¿ok? ¿Cómo? Y la educación es un camino, sin duda alguna, pero ¿qué cosas crees que pueden acelerar este proceso de manera significativa? Creo primero una voluntad realmente de España de hacer ese papel dentro de la Unión Europea, y hacer ese papel dentro de la Unión Europea y hacer también ese papel en parte con lo que pueda con Estados Unidos. O sea, yo creo que es tan claro que posibles acuerdos de distintos países de esta zona del mundo con la Unión Europea podría traer muchísimo progreso en cantidad de cosas, como ya se ha hecho en algunos momentos, ¿no? O sea, España debe ser el líder, o sea, debe ser el que tenga las relaciones entre la Unión Europea y esta zona del mundo. Es que además eso sería tanto bueno para España como bueno para Iberoamérica como bueno para la Unión Europea. Totalmente, por eso muchos hispanoamericanos, creo que todos, vemos a España, a Madrid,
en gran medida para España como la capital de Europa para todos nosotros, los hispanoamericanos. Saltémonos un poco al otro espacio que sé que ocupa tu tiempo y me ha llamado muchísimo la atención, gratamente, el trabajo que haces en la Fundación Integra. Cuéntanos un poco eso, me llamó tremendamente la atención por lo concreta que es, por lo rápido y fácil que tú puedes medir el impacto de las acciones que ustedes toman allí y no perderse en tanto discurso, sino ir a la vena, como se dice. Sin duda, bueno, yo eso la fundé cuando estaba en la presidencia del gobierno. O sea, yo en ese momento, de la observación de la realidad de muchos años, veía que en un momento de gran crecimiento en España y de prácticamente pleno empleo, siempre había una serie de personas que se quedaban fuera del mercado laboral. Entonces, esas personas eran, yo tengo que decir que lo empecé por gente recién salida de la cárcel, porque yo veía que esa gente, aún en esa época, les era muy difícil encontrar un trabajo. Además, yo quería ir a visitar cárceles, en España visité muchas cárceles, aquí también quería, pero llegó un momento que los de la presidencia del gobierno me dijeron: se acabó lo de que vais a visitar cárceles allí, o sea, no hay más cárceles. Bien. Entonces, yo en ese momento, evidentemente, estaba en una situación, entonces pedí a una serie de grandes empresarios, muy importantes del país, que me acompañaran en la constitución del patronato, y entonces constituimos la fundación. Y entonces, la cuestión era, o sea, yo creo que no hay medida social más importante que el empleo. Entonces no creo en lo de las ayudas, ayuditas, una ayuda, ahora de esta ayuda pasas a otra ayuda, ahora de aquí ya me paso a otra ayuda. O sea, yo creo que cualquier intervención social termina con un trabajo. O sea, yo creo que el trabajo es lo que te da independencia, es lo que te da pensar en rehacer tu vida y en poder mirar al futuro. Entonces, ahora tenemos acuerdos con 70 y tantas empresas, tenemos unos 2.000 voluntarios de alto nivel. Hemos encontrado trabajo a 23.000 personas. Ahora, o sea, con la gente que trabajamos son gente recién salida de la cárcel, gente sin hogar, exdrogadictos, mujeres que han sufrido violencia, discapacitados. Y la verdad es que es increíble porque tienen un porcentaje de éxito del 90%, 90 y tantos. Hay que decir una cosa, o sea, el tejido asociativo español es muy importante. Entonces, por ejemplo, de repente una persona que ha estado en la droga, que el proyecto Hombre ha conseguido que deje la droga, pero ¿y ahora qué hacemos? Ahora ha dejado la droga y ¿qué hacemos? Debe tener un trabajo. Entonces, nosotros buscamos el trabajo y hacemos además, bueno, hacemos una preparación. Tenemos lo que llamamos una escuela de fortalecimiento y ahora otra que se llama Integratec, que es para tratar de darles una pequeña formación tecnológica, porque si tú a la exclusión que sufren por otro motivo le unes, no, estás muerto. Entonces, tenemos esas dos aulas que una vez que ya han venido, ya van a buscar el trabajo, les estamos buscando trabajo y tal, tienen esa escuela de formación, que además en la escuela de formación vienen voluntarios, pero voluntarios, o sea, directivos de muchas empresas, de tal y cual, porque al final todo es lo más importante que tenemos en nuestro tiempo. Y entonces, para una persona que ha estado en la cárcel no sé cuántos años, en la droga, tal, que de repente esté un directivo, no sé, del Santander, diciéndoles cómo tienen que hacer el currículum, cómo se tienen que presentar, todos tenemos cosas buenas y cosas malas, que tienes que poner de manifiesto de ti mismo, pues lo valoran muchísimo. Y luego hemos tratado de ser una organización profesional. O sea, yo por supuesto soy totalmente partidaria de las instituciones caritativas, pero esto es otra cosa. Entonces, o sea, nosotros lo que tenemos es calculado lo que cuesta encontrar a una persona un trabajo en horas de trabajo de la fundación. Entonces, en la fundación trabajan 40 personas, la única que lo hago por amor al arte soy yo, el resto no, el resto tienen su trabajo. Entonces, buscar un trabajo a una persona cuesta tantas horas de trabajo, entonces esto cuesta tanto. Entonces, por ejemplo, que una empresa, no sé, me da igual, Cofares, que es una empresa de distribución farmacéutica, este año quiero
integrar a no sé cuántas personas, pues no sé, por ejemplo, a 5 mujeres que hayan sufrido violencia, 5 que han estado en la cárcel y 5, son 15, nosotros hacemos, y entonces ellos te dan ese dinero. Y luego, los patronos, eso sí, hacen una aportación. O sea, los patronos, con independencia de la gente que hayan integrado ese año, ellos tienen una aportación fija. Para terminar ahora, se ha convertido en un polo cultural, ya lo era, pero quiero decir, de los jóvenes, es decir, la potencia y la capacidad que tiene hoy día Madrid como casa universitaria, vamos a decir. Bueno, Barcelona tiene otras ciudades de España también, pero particularmente Madrid se ha vuelto como la favorita para la educación de jóvenes de todo el mundo. Cuando tú caminas por ahí te encuentras con asiáticos, con africanos, con americanos, sudamericanos y europeos en general. Madrid es un hub educativo, ¿eh? Sí, claro. O sea, Madrid es un hub educativo y yo creo que es una de las cosas que está llamado cada vez a crecer más. Yo creo que Madrid va a ser un hub educativo, un hub sanitario y un hub de transporte. Y ojalá lo fuera tecnológico también. Pero yo creo que está muy claro que va a ser educativo, ya lo es, pero va a ir a más, a más, a más, a más. Y va a ser también, yo creo, un hub sanitario. Por distintas razones, pero, hombre, yo creo que hay una cosa. Tú, por ejemplo, los países del norte de Europa, con todos mis respetos, ellos, su estructura familiar, no importa. O sea, ellos a lo mejor un finlandés ve a un hijo cada 3 meses. Y entonces, realmente, entre estar en un país como España, con un clima maravilloso, con un tal, con un cual, con no sé cuántos, con una sanidad y relación precio-calidad es, pues francamente, o sea, es que se están viniendo muchos a España, no solo a Madrid, a distintos sitios, ¿no? Entonces, pues claro, la estructura familiar española todavía, oye, tú no te irías al otro lado del mundo porque, no sé, porque tu hijo va a venir a verte, ¿no? Pero es que allí no. Y entonces yo creo que eso puede potenciar, puede potenciar mucho España y Madrid. O sea, yo creo que tenemos una serie de cosas que yo creo que pueden ser para el futuro muy importantes. Y el hub educativo sin duda, o sea, tú tienes, sobre todo para gente de posgrado, tienes los 3 posgrados que son muy buenos en el mundo, tienes el IE, realmente yo creo que... Y luego tienes, pues, no sé, puede haber cantidad de pues, organizaciones, pues de un modo u otro, tipo el Instituto Atlántico, pues que tratan de atender distintas cuestiones educativas. Yo creo que eso pues, es muy bueno. Ana, agradecerte muchísimo este privilegio de poder conversar y poder recibir toda esta experiencia de primera mano, de primera boca, digamos. Para nosotros es un honor haberte tenido en TV Libertad y en la entrevista. Y solo para cerrar, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa? Tú estás en la plenitud de tu vida y tienes mucho por dar, o sea, es seguir, pensar en política, estar detrás. ¿Cómo te vemos en los siguientes años? No, Ana? yo en política no voy a estar nunca en activo. Yo creo que además hay que saber cuándo, o sea, yo creo que saber las cosas cuando... Yo lo que creo que estaré trabajando en distintas cosas hasta que pueda. O sea, yo creo que además en un mundo eso tan cambiante, o sea, yo por ejemplo, si cuando ya acabé en el ayuntamiento hace ya bastantes años, me hubiera quedado en mi casa a darme una vida estupenda, francamente, o sea, me habría quedado totalmente. Y luego creo, o sea, yo creo que el sentido de utilidad de la propia vida, yo creo que es algo fundamental. Y además, creo que
lo puedes hacer compatible. O sea, yo por ejemplo tengo 8 nietos, mi nieto mayor tiene 20 años y hay por ejemplo mi nieto, que además ha vivido siempre casi fuera, o sea, me llama todos los días de su vida, nos llama todos los días de su vida. O sea, yo creo que nunca, evidentemente, o sea, siempre he procurado atender, o sea, yo si llegan mis nietos, estos días la vida se para. O sea, yo dejo lo que Como corresponde. la vida se para. Pero que creo que puedes hacer compatible, o sea, creo que puedes tratar de hacer compatible todo. Y yo desde luego pienso seguir haciendo cosas hasta que pueda, hasta que realmente ya llega un momento que no podrás, pero hasta que pueda sí. Estupendo. Nuevamente muchísimas gracias, un placer y un honor haberte tenido con nosotros, Ana. No, muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, Werner. Para mí siempre es un privilegio estar en Perú, estar en Lima y hoy mucho más con este sol que hace. Con lo cual, muchísimas gracias. Encantado, placer.